Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Razuki y para esta oportunidad hemos venido a Cusco. I am Chuaike. Sí, a Cusco, una ciudad muy importante en el Perú. Y para este video les voy a enseñar las calles de Cusco, su arquitectura. También vamos a ir a centros arqueológicos muy importantes como Sacsayhuamán, Ollantaytambo. Vamos a ir a una de las maravillas del mundo que es Machu Picchu. Espero que les guste este video. No se olviden dejar ahí un like, suscribirse al canal si les gusta este contenido y comentar si es que ustedes ya han venido a esta ciudad, si son aquí de Perú, si son de otros países. También déjenlo en los comentarios y empecemos con este video. En lo alto de las montañas andinas, a unos 30 kilómetros al noreste de la ciudad de Cusco, se encuentra el pintoresco pueblo de Chinchero, conocido por sus vibrantes mercados y su impresionante paisaje. Chinchero es también el lugar de uno de los testimonios más fascinantes de la convergencia cultural y religiosa en el Perú. Porque la gente que está alrededor de ustedes, the women around you, represent the main activity in Chinchero in the Inca time. Están representando la principal actividad que se realizaba en Chinchero en época inca. La iglesia de Nuestra Señora de Montserrat se erige majestuosamente sobre las ruinas del antiguo palacio inca. Este lugar sagrado ha sido un punto de encuentro entre la espiritualidad andina y la fe católica, un símbolo de la fusión de dos mundos. Construida en el siglo XVII, la iglesia fue edificada sobre lo que fue el palacio del Inca Tupac Yupanqui, un claro ejemplo de cómo los conquistadores reutilizaron las bases incas para sus propios propósitos religiosos. Entonces, por eso en cada lugar encontramos el templo al sol. That's why in all the places we're gonna see the temple of the sun. Machu Picchu has a temple of the sun? Yes, of course. Ollantaytambo, we're gonna see the temple of the sun. En Ollantaytambo vamos a ir a ver el templo del sol. Entonces, ¿dónde está el templo del sol de Chinchero? Where we can see the temple of the sun here in Chinchero? Las terrazas y los muros incas se extienden como un recordatorio constante de la historia precolombina de Chinchero. Estas terrazas no solo sirvieron para la agricultura, sino que también demuestran la avanzada ingeniería inca. ¿Y qué va a hacer la gente? The people start to remove the liquids of the potatoes. Va a sacarle el agua, los líquidos a la papa. Es más, hasta lo va a pisar para que salga todo. After the potatoes, they need to dry the potatoes for around 3 weeks. Lo va a hacer secar por cerca de 3 semanas y vamos a tener el chuño. And we have the chuño. ¿Cuánto tiempo podemos guardar, amigos, esta papa? How long time we can conserve these potatoes? 30 años. Muy bien. Hoy Chinchero sigue siendo un vibrante centro cultural donde las tradiciones ancestrales se mantienen vivas. Cada piedra, cada fresco y cada sonrisa nos cuenta una historia de resistencia y adaptación. Un lugar donde el pasado y el presente coexisten en armonía. Ahora la cochinilla exportada a otros países para los lápices labiales, para los rubores. Para la comida, solo que es muy caro, entonces ahora... Después de los teñidos, vamos a pasar un centro de mesa, pero a la cintura trabajamos diferentes patrones, diseños. El zigzag del blanco de aquí nos representa los cerros que aquí en Chinchero tenemos. Nosotros vamos paseando en nuestras alpacas, los dos círculos de aquí nos representan las dos lagunas que aquí en Chinchero no tenemos, la laguna de Fibra y la laguna de Guay. Y lo más importante es el Oraipo que nos representa aquí en Chinchero. A la mujer del Ande, la lana de alpaca. Sí, así, como está al arriba. El ovillo. Una bebé. Arriba, porque no puede tomar el... Claro, como esto. Muy bien. Ubicados en el corazón del Valle Sagrado de los Incas, a unos 40 kilómetros de la ciudad del Cusco, los pozos de sal de Maras son un fascinante legado de la ingeniería pre-inca. Desde tiempos inmemoriales, estos pozos han sido utilizados para la extracción de sal, alimentados por un manantial subterráneo de agua salada. Los pozos forman una intrincada red de más de 5.000 pequeñas piscinas que, escalonadas a lo largo de la ladera de la montaña, crean un paisaje único y deslumbrante.
El proceso de recolección sigue siendo artesanal. Las familias locales que han heredado estos pozos de generación en generación continúan extrayendo la sal mediante métodos tradicionales. La salmuera se acumula en las piscinas, donde el sol evapora el agua, dejando cristales de sal pura que son recolectados a mano. La sal de maras no solo es un producto esencial para la economía local, sino que también es apreciada por su pureza y calidad, utilizada tanto en la cocina como en los tratamientos medicinales. Moray es un complejo de terrazas agrícolas circulares que descienden en profundidad, formando una serie de anillos concéntricos. Estas estructuras, que datan de la época incaica, fueron utilizadas como un laboratorio agrícola, donde los incas experimentaban con diferentes cultivos. Cada nivel de esa terraza representa un microclima diferente, con variaciones de temperatura que pueden alcanzar hasta 15 grados Celsius, entre la parte superior y la inferior. Bueno, y luego de irse de Moray nos trasladamos a un buffet en donde te puedes servir de todo, y yo aproveché en servirme bastante, la verdad. El pueblo de Ollantaytambo tuvo su origen como tal en la era de Pachacútec. Si bien no fue la primera construcción, se podría decir que fue durante el reino inca, donde el lugar experimentó una expansión drástica. En esos tiempos, Ollantaytambo sirvió como punto de control de acceso al Valle Sagrado. Además, es aquí donde el maíz pudo ser domesticado por primera vez para su cultivo en abundancia, utilizando las laderas fértiles del valle del río Urubamba. Además, Ollantaytambo fue el lugar donde los incas tuvieron su triunfo más grande frente a los españoles en la época de la conquista. Manco Inca, liderando al ejército rebelde inca, logra frenar el avance de la caballería española al inundar los campos alrededor de las terrazas amuralladas de Ollantaytambo. El Templo del Sol es una de las estructuras más impresionantes de Ollantaytambo, construido con enormes bloques de piedra, perfectamente ensamblados sin el uso de mortero. Even though we had a lot of earthquakes and tremors, they didn't damage because all this is built with the anti-seismic Well, nowadays people, there's like... Este templo refleja la habilidad y el conocimiento avanzado de los incas en la construcción y la astronomía. Se cree que el templo fue utilizado para ceremonias religiosas y observaciones astronómicas. Finalmente llegamos al último punto de nuestro recorrido por el Valle Sagrado de los Incas, Pisac. Este encantador pueblo y su impresionante complejo arqueológico nos ofrecen una mirada final a la majestuosa herencia de los incas. Pisac es conocido por sus fascinantes ruinas, sus terrazas agrícolas y su vibrante mercado artesanal. Es un lugar donde la historia y la cultura se entrelazan en una experiencia única. El complejo arqueológico se extiende por una montaña, con terrazas agrícolas que demuestran la habilidad de los incas para adaptar su agricultura al terreno montañoso. Estas terrazas no solo eran utilizadas para la agricultura, sino también para controlar la erosión y aprovechar al máximo el agua de riego. Con su historia, su impresionante arquitectura y su vibrante cultura, Pisac es una joya del Valle Sagrado de los Incas. Este es el lugar donde nuestro viaje culmina, dejándonos con una profunda apreciación por la grandeza del Imperio Inca y la belleza eterna del Valle Sagrado. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, no se olviden dejar un like, suscribirse al canal si les gusta el contenido, también comentar si es que tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda por ahí que se les haya creado. Y pues nada, nos vemos en una segunda parte de este viaje a Cusco. Yo soy Razuk y hasta el próximo video. Chao chao. El Museo de Arte Popular de Cusco es un emblema cultural de la ciudad de Cusco, Perú, y un testimonio viviente de la riqueza artística y artesanal de los Andes. Ubicado en el corazón del antiguo imperio inca, este museo ofrece una ventana al pasado y el presente de las tradiciones cusqueñas. El Museo de Arte Popular de Cusco no solo es un refugio para las artesanías tradicionales, sino también un faro de conservación y educación para las futuras generaciones. Este museo fue fundado gracias al esfuerzo del Centro Cosco de Arte Nativo, una organización cultural establecida en 1924. Este grupo de intelectuales, artistas y músicos cusqueños se dedicó a preservar y promover las tradiciones culturales de la región. La colección del museo es vasta y diversa, abarcando textiles, cerámica, tallados en piedra y madera, máscaras, platería y más. Cada pieza cuenta con una historia única y refleja la maestría artesanal de los pueblos andinos.
red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah.